Yo como individuo no estoy aislado del resto y los demás también que se den cuenta de lo mismo, ¿no? Que podemos conectarnos a través del arte, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Gutiérrez, periodista cultural, escritor, a veces poeta, y pues nada, eso soy yo. Como les comentaba, me dedico al periodismo cultural, a la literatura, a la escritura, en diferentes áreas. Una de ellas, que es el periodismo cultural, la he enfocado sobre todo al periodismo musical. El periodismo musical pues es esto de realizar o aplicar los géneros periodísticos con artistas músicos, ¿no? Es entrevistas con músicos, reseñas de sus álbums, crónicas de los conciertos, cuando hay conciertos en época pre y post pandemia. Pues básicamente eso, ¿no? En la trayectoria que llevo, pues también he entrevistado a artistas plásticos, a actores de teatro, he reseñado algunas obras de teatro también, películas. Todo el periodismo cultural pues finalmente se va dirigido a estas áreas, ¿no? A la disciplina artística, cine, fotografía, danza, música, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, más en eso me dedico, ¿no? Si bien he ejercido el periodismo en otras áreas, como periodismo político, periodismo social, yo creo que el periodismo cultural es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, claro, está el periodismo cultural que yo les comentaba, inclinando a las disciplinas artísticas, pero también está el periodismo cultural que retoma las manifestaciones culturales de toda la sociedad, ¿no? O sea, sabemos que un lugar como Los Globos es un lugar que está lleno de cultura, ¿no? Y donde se pueden contar muchas historias, ¿no? Que finalmente pues el periodismo es lo que trato de hacer, ¿no? O el periodismo, al menos que a mí me gusta ejercer, que vamos por el lado del periodismo narrativo, es este periodismo de contar historias, ¿no? De que haya personajes en diferentes escenarios, con diferentes situaciones, con conflictos, con deseos. Y pues bueno, a todo el mundo le gusta contar historias, a todo el mundo le gusta consumir historias, entonces pues creo que a eso me dedico, ¿no? A leer, a conocer y a contar historias. Yo empecé precisamente con la literatura, ¿no? Por eso se me hizo curioso que la entrevista la enfocáramos a estas dos áreas o a estas dos disciplinas, ¿no? Porque finalmente literatura y periodismo pueden ir muy de la mano para encontrar este punto en común, como es el periodismo narrativo, ¿no? Yo creo que muchos cronistas precisamente toman este género periodístico porque retoman muchos elementos de la literatura, ¿no? Yo en lo personal empecé escribiendo literatura, escribiendo relatos, poco antes de entrar a la universidad. Me ponía pues a escribir ya sea acontecimientos que me habían ocurrido a mí o a imaginar historias. En particular inclinado mucho por el cine, ¿sabes? O sea, el cine siempre se me ha hecho, yo creo que a todos, esta gran fábrica de sueños, ¿no? O de historias fantásticas. Entonces, pues la literatura te permite hacer eso, pero sin tener que depender de un presupuesto enorme, ¿no? O de un equipo de personas súper gigante que se encarguen del vestuario, la iluminación y la postproducción, ¿no? En cambio, la literatura, pues el límite es tu imaginación, tu pluma, bueno, también los editores, ¿no? Para que te publiquen. Pero ya en la cuestión de creación, la literatura pues tiene ese gran aporte, ¿no? O sea, puedes profundizar mucho en el pensamiento humano y en las historias y en la complejidad de las historias sin tener que recurrir a grandes presupuestos. Entonces pues sí, empecé escribiendo cuentos, escribiendo algo de poesía. Ya estudiando ciencias de la comunicación pues pude obtener muchas más herramientas, ¿no? Aprender a contar historias con diferentes tipos de lenguajes, con el lenguaje audiovisual, con el lenguaje fotográfico, pulir algunas técnicas de redacción, entender por ejemplo cómo se redacta un guión, que pues finalmente es la base de una película o de un cortometraje, que pues tiene mucho en común con esta cuestión de contar historias, ¿no? Y sí, muchas herramientas en la universidad, ¿no? También algunos géneros periodísticos, por supuesto. Ahí tuve la oportunidad de estudiar los géneros y ponerlos en práctica, realizando prácticas profesionales, servicio profesional, materias de vinculación. Y pues ahora sí que yo creo que el periodismo y la redacción son dos disciplinas u oficios que se perfeccionan practicando, ¿no? Practicando y recibiendo retroalimentación, y se va mejorando la obra, ¿no? Entonces, pues sí, a lo largo de 4 años ya ejerciendo el periodismo, pues he ido aprendiendo de diferentes maestros, ¿no? Tanto desde la universidad como ya por fuera me han ido pues enseñando varias lecciones, ¿no? He tomado algunos talleres, muchos talleres. He tenido también muchos maestros en los libros, por supuesto.
Entonces, pues ya ves, si uno le interesa, va buscando eso, ¿no? Eso que le puede aportar más a seguir cultivando su formación, ¿no? Que en mi caso, pues es este híbrido entre el periodista literario, ¿no? Algo así. Bueno, maestros con los que haya tenido la oportunidad de cotorrear, pues por ejemplo puedo mencionar de inicio a Manuel Noctis. Manuel es periodista freelancer allá en Tijuana. Es un colega que aprecio mucho, que ha sido como un mentor de cierta manera, ¿no? Porque él también le gusta mucho el periodismo musical, también le encanta narrar historias y pues lo he visto como un personaje o como una persona que me ha enseñado bastante y que está cerca, ¿no? O sea, dentro de lo que es Baja California, creo que es de los periodistas que han sido mis mentores. También Javier Cruz, por supuesto, que es el director y fundador de Medio Cuatro Vientos, me ha enseñado muchísimo de géneros como el reportaje, la investigación, que es algo muy importante para ejercer un periodismo profesional y de calidad. Eso pues en personas, aquí yo diría que de aquí de Baja California. También pues he tenido la oportunidad de tomar talleres con Federico Mastrogiovanni, un periodista freelancer de origen italiano que ha realizado trabajos muy interesantes aquí en México, también retomando el periodismo narrativo. Otro profesor, Sergio, no me acuerdo ahorita de su apellido, pero con ellos tuve la oportunidad de tomar un taller de periodismo de nuevas narrativas periodísticas en Ibero, Tijuana. Y así hay varios que han podido acompañarnos, ¿no? Y ya pues en los libros he encontrado a varios referentes en Hunter Thompson, en Ernest Hemingway, José Agustín también, por supuesto, Gabriel García Márquez. Y yo creo que pues de todo tipo de escritores, ¿no? Desde Henry Miller y Charles Bukowski hasta Camus también, pues finalmente tuvo su etapa periodística, ¿no? Antes de dedicarse más de lleno a la filosofía. Entonces, pues yo creo que ahora sí que los autores de la literatura pues siempre han aportado algo mucho al periodismo, ¿no? Y pues leyéndolos es como uno va desarrollando esta capacidad, yo creo que de análisis, de estructurar información, de investigar, de narrar, de contar una historia con las palabras exactas, ¿no? Mi motivación como escritor, pues yo creo que sería eso, ¿no? De contar historias. Últimamente me he estado reenfocando un poco más a la literatura en particular, ¿no? O sea, finalmente el periodismo como tal se enfoca en géneros de no ficción, ¿no? La entrevista, la crónica, el reportaje, el artículo, la reseña, la nota. Esos toman hechos o acontecimientos que ocurren en la realidad objetiva y los difundes, ¿no? Buscas llevar un aporte social con la difusión de esas noticias o esos acontecimientos que parten de lo real, ¿no? Mientras que la literatura pues tiene esta gran virtud de poder imaginar lo que se te antoje, ¿no? Entonces, como que últimamente me he estado enfocando un poquito más a la literatura, a la ficción, precisamente por estas posibilidades que te ofrecen, ¿no? Como no tener que estar limitado a lo que ocurre, sobre todo ahorita en época de pandemia, ¿no? Que no puedes ir a reportear eventos culturales o que no están ocurriendo tantas cosas, no hay eventos, no hay actividades culturales, los artistas pues todo lo están haciendo vía streaming. Entonces como que he reconectado en esta etapa mucho con la literatura, que es algo que también que disfruto mucho, ¿no? Contar historias, no sé, que de la nada puede partir de un solo objeto, de una situación, de una frase o de un sentimiento y crear todo un pequeño universo o gran universo dentro de eso, ¿no? Entonces, pues no sé, es algo que disfruto mucho, que creo que se me da muy natural. Como motivación como tal, pues creo que siempre he sentido que tengo mucho que compartir, ¿no? Quizás no sea lo más innovador o quizás no sean historias con una forma muy vanguardista, moderna, pero finalmente creo que parte de crear y compartir obra artística pues va en ese sentido de expresar, ¿no? Entonces, pues no sé, me siento muy cómodo compartiendo cuentos, compartiendo poesía y pues que rebote en la gente, ¿no? Me gusta mucho la música, he estado componiendo algunas canciones también, entonces es impresionante, ¿no? Cómo tú puedes crear una canción partiendo de un sentimiento y después la persona lo toma y lo transforma o lo interpreta de otra manera, ¿no? Una canción que puede hablar de el amor que le tienes a un ser querido que ya falleció, otra persona lo puede tomar y como la letra tiene algunas partes figurativas, no tan concretas o literales, lo interpreta más como una canción romántica para una pareja, ¿no? O pues así, pues los ejemplos son inmensos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que me motiva, ¿no? Como compartir una obra que parte de una emoción y que rebote en otras personas, ¿no? Como para, pues, darme cuenta
de que yo como individuo no estoy aislado del resto y los demás también que se den cuenta de lo mismo, ¿no? Que podemos conectarnos a través del arte, ¿no? Definitivamente hay una tendencia a la digitalización desde hace ya varios años y el periodismo y la literatura no son la excepción. Yo pienso que es un escenario complicado, por un lado, porque todas las empresas y los proyectos culturales y demás se han volcado a las redes sociales, ¿no? Entonces hay una saturación, yo diría, de contenidos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? En un reportaje que escribí, publiqué en revista Nexos por ahí de junio, retomaba una frase de una gestora cultural, investigadora de allá de España, que decía: ¿cuántos en vivo puede soportar una persona, no? O sea, tienes razón, ¿no? O sea, hay muchos... se me hace bien interesante porque pues ahorita no hay actividades en el exterior, etcétera, ¿no? Pero imagínate viviendo en Ciudad de México o incluso aquí en Ensenada o en algún todo tipo de ciudad, todas las actividades se volcaron a las redes sociales. Entonces, si antes tenías que escoger, tenías tu cartelera, ¿no? Ahí impresa y es como que, las actividades de ese arte, voy a ver cuáles tomo, así, y eran, no sé, 20 actividades, 10 a la semana. Ahora imagínate todas esas en tus redes sociales. O sea, tienes que escoger de entre esas, y no solo las de ese arte, sino que lo de los grupos culturales y las de las organizaciones que sigues y las de las empresas y las de los medios y así. Entonces siento que sí, así, obviamente es una alternativa y hay que utilizarla porque no tenemos otra alternativa, pero también siento que sí tenemos que esforzarnos mucho en que sean, uno, contenidos de calidad, dos, que se trabaje en red, ¿no? Como esto que hicieron aquí en Ensenada hace poco, el Festival de Ensenada creo que estuvo muy bien porque se trabaja en red, ¿no? Desde las diferentes áreas, desde la ciencia, desde el arte, desde la cultura, desde la gastronomía. Entonces yo creo que eso nos permite conectar un poquito más, ¿no? No que solo arrejas el contenido ahí en las redes y a ver qué sucede con ello, ¿no? Por el lado de la literatura, yo también pienso que, y eso es algo que he estado reflexionando últimamente, ¿no? O sea, yo dejé de publicar cuentos como 4 años, dato curioso, para los que vayan a escribir mi biografía después. O sea, en 2016 empecé a practicar el periodismo al egresar de la universidad y durante 4 años, hasta ahorita la pandemia, no había publicado nada de literatura, ¿no? Publicado, porque sí había participado en algunos slams de poesía y quizás había publicado uno que otro texto en algún suplemento cultural o en revistas regionales o nacionales, pero no con la disciplina que yo siento que se requiere para realmente crecer como escritor, ¿no? Que es estar revisando los textos, estarlos trabajando. Una cuartilla o dos de un texto, de un cuento, de un relato, te puede tomar una semana entera dejarla como debe quedar, ¿no? Igual los poemas. Entonces, no sé, es algo que no había hecho hasta ahorita, que retomé como un poquito más como pensaba o como me había imaginado la literatura. Y pues bueno, luego uno se enfrenta a esto que les comentaba hace un momento, ¿no? De que, ya por fin terminé mi cuento y lo lanzo a las redes sociales y resulta que tiene 5 lectores, ¿no? Sí, nada bien. Entonces, creo que eso también habla mucho de cómo el consumidor de las redes pues tiene sus propias formas de consumir contenidos, ¿no? Entonces yo siento que los escritores también tenemos que adaptarnos a eso, ¿sabes? ¿En qué sentido? En aprovechar nuevos formatos, ¿no? Próximamente voy a compartir un cuento que acabo de publicar hace poco en Revista Replicante, que se llama Coro de Madrugada. Lo voy a compartir leído por un compañero que me gusta mucho su voz, ¿no? Que le mete mucha emoción a la voz y tiene ahí una teatralidad muy interesante. Entonces va a ser como un audio cuento, por decirlo así, ¿no? Entonces puede que la gente esté scrolleando en su Facebook y le dé flojera ponerse a leer una cuartilla y media de un cuento, que ni siquiera es mucho, ¿no? Pero pues bueno, X. Pero quizás si encuentra un podcast o bueno, un formato de audio, o va scrolleando y se encuentra un video que se empieza a reproducir con una imagen y le empieza a contar una historia, quizás ahí se detenga y como solo dura un minuto lo escuche, ¿no? Entonces yo siento que los escritores emergentes o los poetas tenemos que adaptarnos a las redes, ¿no? Obviamente esto es un tema polémico, siempre ocurre, ¿no? Como que te adaptas o no, que hay por qué desvirtuar la literatura por adaptarnos a las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Y yo estoy a favor, ¿no? O sea, por supuesto que hay que seguir escribiendo novela o escribiendo cuentos de 30 páginas para leerlos, ¿no? Porque el ritmo de escucha a la lectura obviamente también es diferente.
pero no por ello pelearnos con los nuevos formatos, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que ahorita es una época de transformación, de adaptación y pues de aprovechar las tecnologías, ¿no? De 5 a 10 años yo espero estar en otra ciudad, no sé si en México, no sé si en Baja California, no sé si en Argentina de nuevo o quizás en Europa, quién sabe. Pero me gustaría vivir en otra ciudad, ¿no? Para pues seguir creciendo también profesionalmente, conocer otros lugares. Soy una persona que le gusta también mucho viajar, entonces pues sí me visualizo viajando lo más posible, conociendo otros destinos, otras personas y claro, seguir creciendo como periodista y como escritor, ¿no? Algo que a mí en lo personal yo creo que a muchos me ha costado trabajo es la crítica, ¿no? La crítica a veces es difícil de recibir, ya saben, ¿no? Todos tenemos ahí nuestros problemas de autoestima, a pesar de todo. Entonces, yo creo que en los últimos 2 años he aprendido a gestionar un poquito más o aceptar un poco más la crítica siempre y cuando venga de personas que sí buscan verte crecer, ¿no? Entonces también me veo como una persona que muchas veces uno puede ser su peor crítico, ¿no? O su mayor crítico, entonces eso también es peligroso. Entonces pues espero que en este periodo imaginario del futuro de 5 a 10 años, pues que ya no haya COVID, ¿eh? O sea, que la sociedad no haya ido para peor, ojalá. Y pues seguir publicando, ¿no? Seguir publicando, seguir yendo a nuevos lectores, tener en este escritorio algunos libros. Aquí tengo, de hecho, algunos libros de mi autoría, ¿no? Pero estos los voy a presumir, porque me costó un chingo. Esta es mi tesis de licenciatura. Es una tesis, pues, que se llama Me exhibo, luego existo, el control de la extimidad digital en la construcción de la identidad juvenil. Que, pues, si bien era más una investigación académica, que, pues, tiene aproximadamente 140 páginas, pues, sí, es un trabajo que me costó mucho trabajo, mucho análisis, mucho estructurar información. Lo pueden encontrar en digital o me lo pueden pedir ahí en PDF, ¿no? Entonces espero que este escritorio dentro de mucho tiempo esté así lleno de más libros de mi autoría, ya sea de cuentos, de poesía, de periodismo cultural, periodismo narrativo, ¿no? Y que sean buenos libros, ¿no? A eso iba con lo de la crítica, pues, o sea, me gustaría para ese entonces haber crecido, haber aceptado comentarios que quizás en un principio uno dice, no, es que no sabe cómo es mi estilo de escritura o así, ¿no? Entonces, pues me gustaría encontrarme con personas que me ayuden a crecer para seguir mejorando mis textos, ¿no? Y claro, compartir con otras personas que se dediquen a lo mismo, ¿no? A la literatura, al periodismo. Y bueno, también retomando esto que les comentaba de explorar otros formatos desde la literatura o desde el periodismo, pues también me gustaría dentro de 5 años quizás ya haber incursionado en contar historias con formatos audiovisuales, ¿no? O sea, haber grabado quizás algunos cortometrajes o estar trabajando quizás incluso en algún largometraje, porque pues finalmente ahorita que estamos en esta era digital donde la gente está todo el día pendiente de la pantalla y consumiendo Netflix, Amazon, Claro Video, qué sé yo, ¿no? Pues creo que también es una buena idea tratar de aproximarse a este tipo de lenguajes, ¿no? Que finalmente, como les comentaba, pues es algo que ya he visto un poco en la carrera, es algo que se empata mucho con lo que trabajo actualmente. Entonces digo, bueno, ¿por qué no grabar historias o cuentos, relatos, diálogos, monólogos en formato audiovisual, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que me gustaría explorar ahorita en estos meses por venir. A alguien que le interese el periodismo y la literatura le recomendaría, pues uno, leer mucho, leer autores latinoamericanos, autores clásicos, autores norteamericanos, europeos, recomendados, encontrar a sus propios autores que digan, no manches, me identifico bien cabrón con este güey, porque por ahí yo creo que se va haciendo el camino, ¿saben? Como, por ejemplo, mencionaba antes a Manuel Noctis, que es este periodista y escritor de Tijuana, y él me recomendó a otro escritor tijuanense que se llama Rafa Saavedra, que ya falleció, pero cuando leo a Rafa es como si me estuviera leyendo a mí mismo dentro de 20 años o algo así, ¿me entiendes? O sea, conecto tanto con él y con su forma de pensar y con sus ideas y su forma de escribir que, no sé, me he encontrado muy identificado con él, ¿no? Y con sus textos. Entonces, quizás no sea un escritor muy popular o conocido por todo el mundo, pero es alguien que marca, en mi opinión, sería como una antes y un después en la literatura de Tijuana, ¿no? Entonces, pues yo creo que también se trata de eso, ¿no? De encontrar a esos escritores que te van dando un norte o a esos periodistas que dices, me gusta mucho como él lo hace, quiero
seguir por ese camino, ¿no? Y cada uno pues se va formando su camino de esa manera, ¿no? Conforme va tomando esta influencia y aquella y encontrando su propio estilo y su propia voz, ¿no? Entonces, pues sí, sería eso, leer mucho, escribir mucho. Algo que hay que decirlo también es que el periodismo y la literatura pues no son oficios o disciplinas que sean muy bien remunerados, ¿no? Es algo que se hace mucho más por pasión. Los artistas pues saben que muchas veces se lleva a cabo el arte por pasión, por amor al arte, pero que es muy reconfortante o muy gratificante como en el alma, ¿no? Entonces, pues vale la pena seguir este camino, también con la conciencia o quizás siendo estratégico, ¿no? Y diciendo, bueno, voy a tener mi trabajo acá que me remunera y me da para pagar la renta y los servicios, etcétera, y voy a dedicar este otro tiempo a desarrollar mi oficio como escritor o como periodista enfocado en el periodismo cultural o en tal área, ¿no? Claro que también muchos se pueden dedicar al periodismo. Quizás aquí en Ensenada es un poco más difícil porque no hay tantos medios, o los que hay pues ya están ocupados, ya hay muchos periodistas trabajando ahí. Pero pues uno puede ir explorando otras áreas, ¿no? En Tijuana no está tan lejos y sé que ahí pues hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces, pues sí, eso, no perder la fe, practicar mucho, aprovechar la universidad un montón si son estudiantes, porque la verdad siempre suena bien cliché y lo dicen todo el tiempo, pero te da la oportunidad de abrir puertas, ¿no? De ir a entrevistar a personas como periodista emergente, por decirlo así, o como alguien que va empezando. Entonces, pues aprovechar la universidad o animarse, ¿no? Y como ustedes en este momento pues están haciendo entrevistas con diferentes actores de aquí en Ensenada que de una u otra manera aportamos al desarrollo social, cultural, económico, científico, artístico de la ciudad. Entonces, pues eso, ¿no? Practicar, hacer sus guiones de entrevista y seguir aprendiendo, ¿no? Siempre estar leyendo más. También algo que se me olvidó mencionar es que la metodología es muy importante, ¿no? Cuando mencioné a mis profes periodistas, pues ellos me han dado muchas metodologías para trabajar que te ayudan también a mejorar tus textos o a mejorar tu trabajo, que no te tome tanto tiempo esto o aquello. Entonces también es importante leer a veces un librito de, no sé, historia de la literatura, ¿no? O técnicas de redacción, metodologías de investigación periodística, ese tipo de cosas quizás un poquito más académicas, tendiendo a lo científico, a las ciencias sociales. También es muy importante apropiarse de esas herramientas, ¿no? Si quieren pues leer un poco de lo que he estado publicando últimamente, pueden buscarme como Iván Gutiérrez en Facebook. Con gusto pues ahí podemos conversar. Tengo otro perfil que es Daniel Arellano, pero ahí la verdad solo publico puros memes y es más como para cotorrear, ¿no? En Iván Gutiérrez trato de dejarlo más profesional. Sí publico ahí más que nada pues mis reportajes o qué estoy haciendo profesionalmente en el momento. Pueden seguirme en Instagram como Ivan y Venían. Ahí pues también comparto lo que estoy haciendo todos los días, algunas historias ahí graciosas. Y también pueden buscar mi blog, que es el que he estado reactivando este año, que se llama Tinta de Ahuehuete, tintadeahuehuete.com, creo, .org. Bueno, Tinta de Ahuehuete lo van a encontrar en Google, ¿no? Finalmente está en WordPress, entonces ahí lo encuentran fácilmente. Y pues también publico en algunas otras plataformas estos reportajes, todo lo que hago de periodismo musical, ¿no? Estoy publicando ahorita en revista Nexos, en revista erizo.org, erizomedia.org. Algunos textos literarios los estoy publicando en revista Replicante, en revista Gramanimia, de aquí de Tijuana. Y por el momento pues ahí es donde estoy moviendo más que nada los textos, ¿no? Pero pues igual si me siguen en Facebook, yo creo que ahí encuentran todo el contenido y pues también pueden buscar el blog que les comentaba hace unos momentos. Y pues nada, muchas gracias, hasta luego.